Bueno, yo soy el, el profesor de Espaciria y no solo vamos a ver Espaciria, sino que vamos a ver en general cómo se procesan muchos de los elementos de la naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque nos centremos sobre todo en las plantas, porque tiene un amplio repertorio, plantas medicinales, plantas que sirven, que nos dan propiedades, plantas que nos las quitan, plantas que nos alteran la salud, plantas que nos matan, plantas psicodélicas y plantas que son capaces de cambiar nuestro estado de conciencia, y plantas que, como el DMT por ejemplo, le llaman la molécula de Dios, que sirven para alterar nuestra conciencia y conectarnos con el universo. Entonces de todo eso vamos a hablar y de algunas cosas vamos a trabajar. Evidentemente no voy a enseñar a procesar burundanga, por ejemplo. En vez de eso, pues lo voy a hacer con otras plantas que sí son legales, por ejemplo, a sacar aceites, a sacar... Hombre, los aceites, si sacamos, voy a intentar no hacerlo en un matraz, porque los matraces y los destiladores lo tenemos para cosas más importantes. Pero sí es verdad que hay, por ejemplo, animales. Hay animales que son muy venenosos, como la serpiente. Y como decía Paracelso, en pequeña dosis es una medicina muy potente. Entonces vamos a aprender a todas las cosas malas, incluidas las plantas, sacarle la medicina potente que queramos, desde el alquimia. Por lo tanto, como se destila en una farmacéutica o como se destila quien quiere sacar cualquier engüento, no va a ser de la misma forma en que lo hagamos nosotros. Como tenéis que tener unos conocimientos generales, por eso digo que os voy a enseñar a sacar aceite, etcétera, y otras cosas, pero intentando no utilizar los matraces. Lo veremos con otros métodos. Entonces al final pues hablaremos de, porque también hay piedras y minerales que tienen sus propiedades y se saben destilar. Entonces pues aquí vamos a hablar de un montón de cosas. ¿Por qué soy yo el profesor? Joder, porque soy el conserje básicamente de la cabaña de Druida. Mirad mi formación. Como habéis comprobado, sé de albañilería, sé de jardinería, sé de botánica, sé de animales. Entonces tengo todos los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo este proyecto. Y es más, le he regalado a la cabaña del Druida ya concursos de plantas que hemos hecho. Como por ejemplo muestro fotografías de fotos ganadoras. Efectivamente, todos los concursos de CBD y marihuana se lo llevan a la cabaña del Druida. Y gracias al profesorado. Así que, sin más dilación, os dejo un resumen, ¿no?, de cómo sería la presentación del canal, pero como llevamos ya 9 minutos, lo vamos a dejar
en el siguiente vídeo. Esto es solo de las plantas, porque para que vamos a explicar los minerales, los animales, la ciencia, que Roma no se hizo en un día. Empezamos con plantas, cuando lo tengamos todo simulado, no podemos extrapolar a los animales, empezaremos con los animales, empezaremos lo otro. ¿Eso qué quiere decir? Que el vídeo que se os va a mostrar a continuación no es únicamente la temática que se va a tratar. Evidentemente, para que tengáis una introducción a la espagiria, vamos a empezar por las plantas, que es lo más fácil, y por tanto el vídeo no va solo de plantas. Y en las plantas os he dejado algo para que no sean todas macabras, algunas que matan, otras que empeoran la salud, otras que la mejoran y otras que cambian los estados de conciencia, que son muy típicas en la península ibérica y las tenemos en nuestros alrededores, pero si no tenemos el conocimiento, evidentemente, pues nunca vamos a saber que las tenemos delante, y cuando las veáis vais a decir, ah, verdad, no lo sabía. También os digo que si queréis aprender más, porque las plantas medicinales, los animales y las rocas, la piedra, son tantas y hay un amplio gama, y según la región va a ir cambiando. Nos vamos a centrar, por lo tanto, en la que estamos, que es España, para acotar más todo ese margen. Y lo segundo, decir que si tenéis interés en mirar cualquier planta que estéis en la cabaña del Ruida en Facebook, dejando antes un mensaje privado con la palabra filosofía perenne para poder ser agregado, y ahí, como pasa en todas las listas de reproducción y secciones que están saliendo, el material sale de ahí. Igual que, por ejemplo, con el profesor de Mis Mundos de Alquimia, porque ya lo habéis comprobado, todo el material sale de ahí. Aquí lo mismo, todo el material de plantas que podéis encontrar beneficiosas para ustedes, de plantas que pueden ser venenosas y tenéis que tener cuidado, de hongos, de setas, de cosas alucinógenas, etc. Está todo subido en la cabaña del Luis para que la podáis mirar, con fotografías, con contenido, porque son de libros importantes que se han hecho directamente la foto con el móvil. Igual cuesta un poquito leerlo, pero da igual, porque ya tenéis la imagen, tenéis el nombre, que se ve muy bien. El que quiera más información se puede meter en internet, y el que no, aún así digo que se ve bien. Y lo tenéis dividido en el contenido que yo he dicho, tanto de plantas, de animales, como de minerales, como de rocas, etc. Así que con esto ya me despido y nos vemos a continuación.